es el Agile Learning? Juan Guerrero es CEO de AIMTech y Manuel Llorens es CTO de AIMTech y experto en Agile Learning, que nos van a descubrir cómo desarrollar de forma personalizada el máximo potencial de los alumnos mediante una gestión ágil del aprendizaje. También van a hablar sobre la metodología Agile, así que os dejo con ellos dos, con Manuel Llorens y con Juan Guerrero. Adelante, el micrófono y la pantalla es vuestra. Pues muchas gracias, Esther. Muchas gracias a la organización por invitarnos a estar hoy aquí y enhorabuena a todos los ganadores y, por supuesto, a todos los finalistas. Es una responsabilidad hablar en medio de tanta innovación, ¿no? Pero vamos a intentar aportar nuestro granito de arena también a este ecosistema innovador. Voy a compartiros pantalla un segundo, porque quiero compartir con vosotros una diapositiva, muy brevemente, sobre este concepto del Agile Learning, ¿no? ¿Qué es el Agile Learning? Para ello voy a empezar por lo que es el Agile, el agilismo. El agilismo, por resumirlo mucho, a mí hay muchas definiciones, pero me gusta esta, es de un informe de McKinsey & Company, que me parece que resume muy bien el concepto, ¿no? Dice que una organización ágil consiste en una red de equipos dentro de una cultura centrada en las personas que opera mediante el aprendizaje rápido y ciclos de decisión cortos que son potenciados por el uso de la tecnología y que está guiada por un propósito común poderoso con el fin de crear conjuntamente valor para todos los interesados. Si esto lo trasladamos directamente a la parte educativa, aunque tal como está, es aplicable a la organización de los centros educativos y, de hecho, una de las labores que hacemos es guiar a los equipos directivos en la implantación de la metodología ágil para la gestión de los procesos internos del centro, pero la podemos también trasladar a la parte educativa. Y entonces consistiría en esta definición en la que he parafraseado esta frase de McKinsey para decir así: el aprendizaje ágil consiste en una red de equipos de estudiantes y docentes dentro de una cultura centrada en las personas que aprenden juntos mediante el feedback efectivo y ciclos de decisión cortos, que son potenciados por el uso de la tecnología y que está guiada por un propósito común poderoso que implica a toda la comunidad educativa. Y yo creo que esto, que es la definición, digamos, más formal de aprendizaje ágil y que ahora desgranaremos un poquito más, creo que todos los que trabajamos en el mundo educativo nos damos cuenta de la potencia que tiene este enfoque. Si realmente somos capaces de hacer esto realidad en nuestros colegios, entonces estamos haciendo realidad esos proyectos educativos que cada uno de los centros tenemos. Pero ¿cómo? Esa es la clave, ¿no? ¿Cómo conseguimos que todo esto se haga realidad? Uno de los problemas que tiene ahora mismo la educación, uno de los muchos problemas que tiene la educación, ¿no? En la situación tan compleja en la que estamos, pero uno de los problemas es que, como hemos visto en la ponencia de nuestros compañeros del JRC, la demanda de lo que hay que incorporar a las clases, la presión de lo que hay que aprender cada vez es mayor. El nivel competencial que pretendemos en nuestros alumnos es muy grande y los aprendizajes además pretendemos que sean muy significativos. Y todo esto crea una situación realmente compleja. Entonces voy a intentar esquematizar en qué consiste esto del aprendizaje ágil, del Agile Learning. Bien, el aprendizaje, voy a intentar comparar lo que sería un aprendizaje en un enfoque tradicional con lo que sería ese mismo aprendizaje en un enfoque ágil. Un segundo que me molesto yo mismo aquí, que me tapa la pantalla. Muy bien. En un enfoque tradicional nosotros tenemos un currículo oficial que tenemos que desarrollar. Y para ello, generalmente lo que creamos es una clase de alumnos a la que asignamos un docente y dentro de la cual ese docente desarrolla un área. Y este área está vinculada a estos objetivos de aprendizaje de ese currículum oficial. Y este es el enfoque tradicional que, para bien o para mal, sigue existiendo, podríamos decir, en el 80 o 90% de las aulas en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos agilizar este enfoque? ¿Cómo podemos hacer realidad esto que comentábamos en esa diapositiva, ¿no? de qué es el aprendizaje ágil? Bueno, pues por una parte,
vamos a generalizar esto del currículum oficial, porque claro, los colegios, además del currículum oficial, luego también existen unos proyectos propios. Estos proyectos propios muchas veces se desarrollan en los centros de forma transversal, ¿verdad? De forma, en unas horas de mindfulness, en unos momentos de pastoral, en una serie de actividades puntuales, pero realmente no se trabajan dentro de las áreas porque al final y al cabo es muy difícil organizarnos para introducir eso dentro del área, ¿no? Al final el área es una especie de contenedor aislado un poco del resto, ¿no? Podríamos flexibilizar el enfoque y en vez de tener una clase, tener un grupo de estudiantes. ¿Y en qué se diferencia un grupo de estudiantes de una clase? Bueno, pues se diferencia en varias cosas. Para empezar, un grupo de estudiantes no tienen por qué ser todos de la misma edad, mientras que una clase pues, son de un rango de edades homogéneo, ¿verdad? Un grupo de estudiantes no tiene por qué tener el mismo conjunto de capacidades, sino que podemos estar hablando de alumnos con capacidades diferentes. También podemos estar hablando de alumnos que se encuentran en centros diferentes o incluso en países diferentes. Entonces, en el enfoque ágil, la clase ya no es el conjunto de alumnos de una edad más o menos homogénea que se sienta dentro de una aula física, sino que el grupo de estudiantes es pues, un grupo de personas que aprenden juntos. Y podemos generalizar el concepto de un docente al concepto de un equipo docente. ¿Y en qué se diferencia un equipo docente de tener un solo docente? Bueno, esto es quizá más fácil de ver, ¿no? Pero está claro que aquí hay enfoques de enseñanza compartida, de co-teaching, pero también existe la posibilidad de hacer una atención a la diversidad integrada dentro del aula introduciendo PTs, hay profesores de prácticas. Al final existe también la posibilidad de traer a profesionales, gente del mundo profesional que puede ser en un momento dado docentes, ¿no? De nuestros grupos de estudiantes. Son personas de las que aprender, aunque su labor principal no sea esa. Y vamos a agilizar el concepto de un área por el concepto de un itinerario de aprendizaje. ¿Y qué nos diferencia un itinerario de aprendizaje de un área? Bueno, pues lo más obvio y más evidente es que pueden ser varias áreas. Y entonces aquí estamos entrando en esto que el Alon Loe denomina ámbitos, ¿no? Y que ya teníamos también, por ejemplo, en diversificación, ¿no? En el momento que agrupamos varias áreas dentro de un ámbito. Pero hay enfoques incluso más ambiciosos, como puede ser en Finlandia, ¿no? Que podréis acompañar a Patricia en ese viaje de investigación pedagógica que mencionábamos antes, y se pueden plantear directamente desde el aspecto de las profesiones, ¿no? Podemos tener un itinerario que sea periodismo. ¿Por qué no? ¿Y periodismo es varias áreas? Bueno, periodismo es una gran competencia en la que obviamente las áreas aportan, ¿no? Tenemos informática, tenemos idiomas, tenemos lengua, tenemos un montón de cosas. Y luego también estos itinerarios de aprendizaje, pues hay un montón de cosas que tenemos que aprender a nivel competencial o a nivel de retos que tiene la sociedad, como pueden ser los ODS. Y puede haber ONGs, organizaciones que contribuyan con sus propios materiales a enriquecer estos itinerarios de aprendizaje, que ya no se limitan simplemente a ser los contenidos propios del área, sino que desarrollan contenidos mucho más amplios. ¿Y estos itinerarios de aprendizaje qué es lo que desarrollan? Bueno, pues al final, nuestro proyecto educativo que es este conjunto de currículum oficial y los proyectos propios, de este proyecto educativo emanan un conjunto de objetivos de aprendizaje. Y en realidad, nosotros, ¿qué más nos da dentro de qué áreas aprendan, si se llegan a aprender? Y son estos objetivos de aprendizaje los que alimentan a los itinerarios, ¿no? En vez de solamente lo que es el currículum oficial. Estos objetivos de aprendizaje, juntos y segmentados por etapas, forman lo que llamamos el perfil de salida. El perfil de salida, al fin y al cabo, es qué objetivos de aprendizaje quiero yo lograr cuando mis alumnos salen del centro, ¿no? O cuando terminan cada una de las etapas.
Y este perfil de salida, que bebe de la misión, visión y valores y del ideario, lógicamente, finalmente se concreta en el propósito. El propósito es esa frase capaz de resumir el objetivo de nuestra organización, la razón de ser y de existir de nuestra organización dentro del mundo educativo, aquello que nos hace diferentes y que si nuestra organización educativa desapareciese, la sociedad perdería irremediablemente, ¿no? Entonces, al final, lo que somos capaces de hacer con esto es que el propósito y el proyecto educativo acaban generando una serie de objetivos de aprendizaje que nosotros los distribuimos en estos itinerarios de aprendizaje. Muy bien. ¿Y cómo podemos estos itinerarios de aprendizaje desarrollarlos? Porque dicho así, pues puede sonar potente, pero a esto hay que concretarlo y hay que aterrizarlo, ¿verdad? Antes de nada, quiero que veáis que en el enfoque ágil yo puedo limitarme a coger el enfoque ágil y aplicarlo sobre un enfoque tradicional. Yo puedo decir, vale, tengo un grupo de estudiantes, pero se limita a los que están en una clase. Tengo un equipo docente, pero se limita a un único docente. Tengo un itinerario de aprendizaje, pero asimilo que es un área. Es decir, que el enfoque ágil engloba al enfoque tradicional, pero lo amplía. Esto me permite que a la hora de implantar este enfoque en un colegio puedo hacerlo de forma progresiva porque no es un enfoque rupturista, es un enfoque que evoluciona a lo que ya está ocurriendo en mis aulas. Muy bien, ¿y cómo desarrollamos estos itinerarios de aprendizaje? Pues estos itinerarios de aprendizaje se concretan en un conjunto de tópicos. Manuel, Sí, sí. te interrumpo. Bueno, buenas Claro, tardes claro. a todos. No. Y vamos a la limón así y vamos haciéndolo. Hay un elemento fundamental y aparecía en la definición con la que comenzaba Manuel en relación a la metodología ágil. Y creo que trasladada al sector educativo, creo que adquiere mucha fuerza. Una es la del propósito, sin duda, la razón de ser la razón de ser de cada colegio, qué hace y por qué lo hace. Y creo que es un elemento fundamental sobre el que el Agile Learning va a adquirir mucha fuerza desde el enfoque tradicional al enfoque ágil, va a ser la importancia de poner al alumno en el centro, en el sentido en el que una de nuestras grandes preocupaciones cuando queremos trabajar con colegios, con la metodología ágil es que nuestro reto es que los alumnos desarrollen al máximo sus competencias, sus capacidades y alcancen los objetivos de aprendizaje y que todo esté al servicio de eso. Por eso el agrupamiento no puede estar al servicio solo de, como decíamos, la metodología ágil de la edad, sino que en muchos casos, antes de esta situación pandémica, muchos colegios que tuvimos la oportunidad de visitar y nos decían, oye, pues estamos planteando un proyecto innovador en el que vamos a romper tabiques, vamos a hacer clases abiertas, en el que los alumnos se relacionen, pues en la metodología ágil lo que persigue es que no tienen por qué todos los alumnos a la vez de la misma edad trabajar lo mismo, sino que cada alumno tiene una capacidad, tiene una realidad, se puede relacionar con alumnos de diferentes niveles, de diferentes subgrupos, de diferentes países, pero lo que realmente importa en la metodología es que yo tengo un propósito, que he definido unos objetivos de aprendizaje y a partir de los cuales voy a poner en coordinación a través de equipos, de estructuras, docentes y recursos, todo engranado para conseguir que mis alumnos alcancen estos objetivos. Y creo que poner el alumno en el centro y orientar todo y justificar, por decirlo de alguna manera, justificar todo en torno a la adquisición de esos objetivos y esas competencias de mi alumnado, hace que la estructura del enfoque ágil gane cada vez más fuerza, porque rompe con la rigidez que a veces nos vemos encorsetados en el enfoque tradicional, como bien decía Manuel. Sí, totalmente de acuerdo. Así es. Vale, ahora cuando desarrolle la parte esta, voy a intentar encontrar ese centro que es el estudiante, ¿no? Decíamos que entonces, ¿cómo desarrollamos estos itinerarios de aprendizaje? Bueno, pues una forma de hacerlo es a través de tópicos generativos. Al fin y al cabo, una vez que hemos abandonado el concepto... Perdón, me he comido una. Una vez que hemos abandonado el concepto de área, ¿vale? Pues ya no tenemos el concepto tradicional de unidad o de tema 1, tema 2, entonces necesitamos algo más amplio que englobe a todo este conjunto de contenidos que metemos en un itinerario. Entonces, los tópicos generativos, ahora sí, ¿vale? Pues nos pueden servir como eje transversal en cada uno de estos bloques del itinerario de aprendizaje. Y estos tópicos generativos, esto es muy interesante, hay de dos tipos, ¿vale? Por una parte, hay algunos tópicos, voy a hacerlo de otra manera mejor. Estos tópicos generativos al final se desarrollan a través de planes de trabajo. Hay una serie de trabajo que hay que hacer
en torno a estos tópicos generativos. Y hay dos tipos de planes de trabajo, y esto es lo que digo que me parece muy interesante. Porque además es una metodología que está probada y que funciona francamente bien. Hay algunos planes de trabajo cuyo fin es desarrollar herramientas indispensables. Pero hay otros planes de trabajo que lo que tienen que hacer es construir algo con estas herramientas indispensables, que es lo que vamos a llamar retos. Voy a poner aquí un símil. Imaginad que uno de mis objetivos de aprendizaje fuese conseguir que mis alumnos escalasen montañas. Entonces, no tendría ningún sentido que yo intentase que mis alumnos escalasen montañas sin desarrollar una serie, sin garantizar el dominio de una serie de herramientas que son indispensables, ¿no? Como puede ser pues, unos crampones, un piolet o una botella de oxígeno. Mandar a mis alumnos sin el dominio de esas herramientas a las montañas pues, sería improductivo y peligroso. Pero al mismo tiempo, ¿qué sentido tiene que mis alumnos lleguen a dominar esas herramientas indispensables y nunca lleguen a escalar una montaña con ellas? ¿Para qué le sirve a una persona corriente dominar la botella de oxígeno y no hacer nada con ella nunca? El piolet, los crampones. Entonces, las herramientas indispensables son el conjunto de competencias, de conocimientos que yo debo garantizar para que un alumno tenga una base de conocimientos que le permita seguir avanzando, pero los retos son lo que da sentido a la adquisición de esas herramientas indispensables y son donde todas las competencias se ponen en juego. Entonces, las herramientas indispensables es algo que deberíamos conseguir que el 100% de nuestros alumnos lograse, ¿no? Porque es lo que garantiza el éxito académico. Pero los retos, esos son lo que realmente lo hace interesante. Y estos retos, pues claro, a lo mejor para un alumno, por sus cualidades y sus capacidades, al escalar el TID es lo máximo que va a conseguir. Para otro puede ser el Mont Blanc y para otro podría atravesarse con el Everest, ¿por qué no? Entonces, esto nos abre la puerta a que tanto el ritmo al que se adquieren las herramientas indispensables como el tipo de retos y el número de retos que les presento, ¿vale?, estén personalizados. Aquí este elemento realmente, para nosotros, dentro de todo el trabajo que venimos desarrollando y con la metodología ágil sobre la que estamos trabajando, se convierte en un elemento fundamental, la personalización, en el sentido en el que podamos tomar conciencia de que para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje, los caminos son muy diferentes. Si pusiésemos un símil como los itinerarios de aprendizaje vinculados al camino que me lleva a esos objetivos, a los diferentes agrupamientos que acabo de hacer, en función de lo que comentábamos antes, de capacidades, etcétera, con unos equipos docentes que acompañan a estos alumnos, les acompañan en el desarrollo de ese camino. Una reflexión interesante también hacer es, no todos tienen por qué andar el mismo camino. Es cierto que todos tienen que tener una serie de herramientas indispensables para poder andarlo, pero es cierto que llega un momento en el que la personalización juega un papel fundamental. Y la personalización vista desde dos partes, desde el docente que acompaña, que entiende cuáles son las capacidades y las realidades de cada alumno y como consecuencia de eso identifica cuál es el camino idóneo para cada alumno, para cada grupo, para cada subgrupo, y desde el papel del alumno que tiene la oportunidad de poder seleccionar y poder elegir cuáles son las actividades con las que se siente más cómodo y las selecciona para realizarlas para su desarrollo y para el logro de los objetivos. En definitiva, la personalización tal cual la queremos entender aquí, tiene que venir por las dos partes. Tiene que venir desde la parte del alumno, que él mismo, del estudiante, que él mismo selecciona y determina cuáles son aquellas actividades con las que engancha más, hay un mayor engagement y un mayor nivel de motivación, por lo tanto, y también por la parte del docente. Y creemos que una de las grandes ventajas del aplicar metodologías de Agile Learning es la personalización. Realmente tenemos que tomar conciencia de la importancia que supone que los alumnos, atendiendo a sus diferentes realidades y todos con la posibilidad de desarrollar su enorme talento, todos tienen que emprender caminos distintos para el logro de unos objetivos. Y como bien dice Manuel, es importante que desarrollemos estas herramientas y estos retos, pero en un enfoque muy, muy, muy personalizado. Eso sí, creemos que la metodología ágil sí lo permite. Además, como dice Juan, la personalización del aprendizaje y centrar completamente el aprendizaje en el estudiante permite hacer algo que es un reto habitual, y es que la atención a la diversidad se realice de la siguiente forma. La atención a la diversidad, para hacerse correctamente, tiene que tener, al menos desde nuestro punto de vista, dos características muy importantes. Tiene que ser integrada y tiene que ser sistemática. Es decir, no debe depender de la persona que está acompañando a los estudiantes, no debe depender del número de estudiantes que tienes, tiene que ser algo que forme parte del propio sistema, porque solo cuando es así es realmente inclusiva y la atención a la diversidad debe serlo.
Y aquí es donde cobra sentido, para hacer esta atención a la diversidad integrada y sistemática, que agilicemos los enfoques tradicionales en los que hay un solo docente y haya un equipo docente, porque ese equipo docente lo que permite precisamente es atender a la diversidad de forma integrada y sistemática. Muy bien, pues una vez que tenemos estos planes de trabajo que cuentan con herramientas indispensables, que el 100% de los alumnos debe conseguirlas, aunque el ritmo sea personalizado, que los retos están a disposición de los alumnos y la cantidad y la dificultad de los mismos depende de cada estudiante. ¿Vale? Todo esto al final se desarrolla a base de actividades, ¿no? Porque al final lo que hacemos en el aula pues, son actividades. Y estas actividades necesitamos que tengan un conjunto de características. Y esto es algo que se ha visto clarísimamente en la situación, sobre todo durante el confinamiento, en la situación que estamos viviendo. Por una parte, obviamente las actividades se pueden hacer de forma individual, se pueden hacer por parejas y se pueden hacer cooperativamente. Esto es algo en lo que la educación ha avanzado mucho en los últimos años. Las actividades se pueden hacer de forma síncrona o asíncrona. Si algo está mejorando gracias a esta situación, porque algo tenía que mejorar, como ha dicho antes también alguno de los responsables de los colegios, es que bueno, hemos aprendido a utilizar la tecnología para asincronizar nuestro proceso. Hay decisiones que pueden avanzar sin necesidad de que nos veamos cara a cara y esto tiene también mucho que ver con el agilismo. Por otra parte, hay actividades que se tienen que hacer de forma presencial y otras pues que a lo mejor no nos queda más remedio que hacer de forma remota o que a veces hacerlo de forma remota es la forma mejor de hacerlo, ¿no? Las actividades, pues a veces hay que hacer todas y otras veces el alumno tiene que tener la capacidad de elegir. En este sentido, por puntualizar algo y que creo que casi todos casi todos los que tenemos hijos, que somos muchísimos los que estamos ahora en este encuentro de la entrega de premios y hemos vivido una situación tan complicada pandémica en la que hemos tenido que ejercer en momentos determinados de profesores y quizás hemos tomado conciencia, y al menos yo hablo en primera persona, hemos tomado conciencia de la urgente necesidad de los procesos de autonomía y autogestión de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Y eso realmente no, a mí personalmente, y de verdad que hablo en primera persona, me ha generado cierta inquietud en la medida en la que he podido comprobar que quizás los niveles de autogestión, de autonomía que necesitan mis hijos han sido más bajos de los que realmente van a necesitar en el futuro. ¿Por qué? Porque quizás vienen de una realidad en la que hoy es libro unidad 1, página 1, mañana es página 2, luego página 3, hay una secuencia muy lineal de actividades, una secuencia en la que romper, como bien dice Manuel, romper con esa dinámica en la que en el diseño de actividades no es que el fin no sea hacer una actividad, que el fin sea que la actividad sea el medio por el que el alumno alcance un nivel competencial y alcance unos objetivos. Al final, si tenemos este enfoque, creo que es muy interesante reflexionar sobre cuál es la realidad de la utilidad de las actividades que estoy trabajando dentro de un plan de trabajo con mis alumnos y cómo me van a permitir llegar a los objetivos de aprendizaje. Porque si la enfoco así, quizás tenemos que plantear, en este diseño de actividades hay que replantear cuándo una actividad tiene que ser secuencial, cuándo una actividad puede ser sincrónica o asíncrona, cuándo puede ser libre, cuándo puedo decirle, oye, mira, elige entre estas 4 actividades porque elígelas tú, pero hazlas y con una fecha límite. Todos trabajamos como profesionales con deadline, con una fecha límite y esa es la realidad sobre la que tenemos que trabajar con nuestros alumnados. Creo que en el diseño de actividades poder establecer estas diferentes secuencias o tipologías de actividades creo que es realmente interesante en la medida en la que, entre otras muchas cosas, potencia esa autogestión y esa autonomía de los alumnos y, como bien ha escrito Manuel en la pantalla, su corresponsabilidad. Al final, tienen que ser responsables del cumplimiento de una serie de plazos, formas de entrega, etcétera, etcétera. Efectivamente. O sea, al final, si el éxito lo conseguimos porque les cogemos de la mano cuando entran en el centro y les soltamos de la mano en la OAU, ¿vale? Es un éxito muy parcial. ¿Vale? Realmente hay que conseguir que caminen solos. Ese es el gran objetivo de toda educación, yo creo, ¿no? Tanto a nivel de competencial como a nivel de criterios y de ser capaces de tomar decisiones por ellos mismos. Decía finalmente que las actividades, pues obviamente las habrá de tipo analógico y de tipo digital. Y toda esta tipografía de todos estos escenarios de actividades hay que incorporarlos y ya no los podemos perder. Hay que asumir que cuando yo planifico una actividad, a veces incluso puede ocurrir que
a priori no sepa si esa actividad se va a realizar de forma presencial o remota. Yo puedo tener una idea y al final tener que adaptarme como hemos hecho durante la pandemia. Así que tenemos que estar preparados para todo este ecosistema de actividades a través de las cuales el alumno aprende. Bueno, y ahora por cerrar el círculo, una vez que el estudiante ha trabajado, ha interactuado con las actividades, ha generado un trabajo, ¿no? Todo esto tiene que revertir de alguna forma sobre el sistema, ¿no? Sobre la evaluación. Y esto es la otra parte muy interesante del Agile Learning, porque una de las cosas que está pidiendo a gritos la nueva educación, digamos, es que la evaluación sea formativa en vez de ser exclusivamente sumativa. Es decir, de esta realización de actividades, por una parte, claramente se desprende un feedback, se desprende un aprendizaje de la propia actividad que me permite mejorar la próxima vez que haga la actividad, ¿no? Aquí hay enfoques tradicionales que tienen muy poco sentido. Si uno lo piensa, por ejemplo, el hacer la evaluación al final de la unidad, cuando uno ha trabajado unos contenidos en un sistema tradicional y ha dado el tema 5, y ahora cuando ya ha acabado de dar el tema 5, hago el examen, y entonces le genero una nota que a veces ni siquiera llega de forma inmediata, sino que tarda semanas o a veces, desgraciadamente, meses en llegar al estudiante. Pero cuando el alumno recibe ese feedback, muchas veces su contexto mental ya ha cambiado porque hemos empezado con el tema siguiente. Necesitamos que el feedback llegue lo antes posible y que llegue actividad por actividad. Y no solamente con una evaluación final. Obviamente también hay que seguir generando una calificación, ¿no? Porque el sistema necesita que de alguna forma reportemos. Pero esta calificación no es tan interesante desde el punto de vista del aprendizaje como el feedback, o algunos diríamos que es en absoluto poco interesante, ¿no? Pero bueno, hay que cumplir con ese requisito. Pero lo interesante, digo, es que a través de esta interacción del estudiante con actividades que están dentro de un itinerario de aprendizaje, pero lo bonito es que al final yo puedo llegar a tener una visión global. Puedo tener una evaluación global de todo lo que el alumno ha aprendido, lo haya hecho donde lo haya hecho. Y esto es algo que me posibilita este enfoque ágil y que me posibilita el apoyo de la tecnología. Y esta visión global, en última instancia, es en qué medida yo realmente he conseguido, o yo y el alumno, ¿no? Esa interacción, enseñanza-aprendizaje, ha conseguido desarrollar ese perfil de salida que yo me había planteado. Porque el problema es que muchas veces nosotros estamos trabajando este currículo oficial del que sí tenemos una evaluación real y tenemos una calificación de las asignaturas, pero estos proyectos propios los trabajo, pero no los evalúo nunca. Por lo menos no los evalúo desde el punto de vista del aprendizaje, porque no tengo la forma de hacerlo. Sin embargo, al introducir estos proyectos propios en los objetivos de aprendizaje, que los desarrollo en itinerarios de aprendizaje que al final se concretan en actividades, yo obtengo un feedback actividad por actividad que me da una visión global de lo que el alumno sabe hacer. Y esto es lo que realmente permite poner al alumno en el centro, porque ya no estoy viendo el área matemática del alumno, el área lingüística del alumno, el área tal, estoy viendo al alumno y estoy viendo el resultado del trabajo que el alumno ha hecho. Y por tanto, puedo tomar decisiones mucho más enfocadas en él y en su realidad. De hecho, la posibilidad de poder vincular de manera directa el desarrollo de cada actividad no con todos, con los objetivos de aprendizaje, cada actividad con un determinado número de objetivos de aprendizaje, lo que va a permitir, lo que le permite al equipo docente que acompaña a los alumnos en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje, le va a permitir es focalizar y poder encontrar cuáles son los objetivos que a los alumnos por determinadas circunstancias le cuestan más trabajo, pero permite focalizarlas de una manera más, por decirlo de alguna forma, más ínfima, de manera que es mucho más fácil la intervención durante el proceso, no al final, no una calificación final que ya está, como bien dice, al final del proceso en la que el alumno tiene una poca capacidad de reacción y cuando por lo general casi nunca se acompaña esa calificación con un feedback de calidad. Por lo tanto, con esta metodología, en este proceso de acompañamiento en el que las actividades se van vinculando a cada uno de los objetivos de aprendizaje que aborda y como consecuencia hay un feedback de calidad,
Este proceso es un proceso de evaluación muy formativa en el que el docente acompaña como guía con un feedback de calidad en el desarrollo de cada uno de sus estudiantes. Y es realmente interesante poder ir generando y poder ir recopilando todas las evidencias de aprendizaje que el alumno va generando como consecuencia del desarrollo de esas actividades y esas evidencias de aprendizaje puedan quedar registradas en un portfolio del alumno que permita al docente tener esa visión global, no solo incluso en un año escolar, sino en el progreso en un colegio, que le permite identificar cuál es la evolución que el alumno va teniendo en su desarrollo, tanto vinculado con el desarrollo de esos objetivos de aprendizaje como en el desarrollo de las competencias. Porque, como bien dice Manuel, realmente la calificación es necesaria, incluso en algunos, como todos bien sabéis, se habla mucho de la evaluación, una evaluación sumativa, que no es tal, no es tanto una evaluación sumativa, sino como una nota en el que realmente el aprendizaje que un alumno adquiere como consecuencia solo de una calificación, pues está demostrado y hay estudios que así lo están corroborando, que realmente es muy, muy bajo frente a un feedback de calidad en un proceso de evaluación formativa. Sí, yo suelo decir en otros contextos que como docentes no sé cómo hemos llegado a aceptar que se nos pida resumir en una nota, en un número, el proceso de enseñanza-aprendizaje durante todo un trimestre, ¿no? Que con la riqueza de la interacción social con una clase y con un alumno en todo un trimestre, la complejidad de esa interacción se pueda resumir en un número es absolutamente de risa. Sin embargo, lo hemos aceptado como una cosa normal, ¿no? Sin embargo, si yo fuese al médico y le dijese, mire, vengo a que me haga usted un chequeo y me pongo una nota del 0 al 10, me diría, mire usted, eso no se puede hacer. ¿Cómo voy a poner una nota a su salud? La salud es algo más complejo que simplemente una nota. Entendería que eso no se puede hacer. Sin embargo, nosotros parece que lo hemos aceptado con normalidad y eso es algo que es realmente sorprendente. Pues, tenemos que recuperar de alguna manera esa capacidad de dar una visión del alumno y una visión que guíe el aprendizaje subsiguiente. Es verdad que para esto hace falta tecnología, porque es prácticamente imposible hacer realidad este encaje sin la tecnología. La tecnología en la educación tiene tres áreas en las que realmente impacta, ¿no? Por una parte, impacta clarísimamente en la apertura del aula al mundo. Yo que si yo tengo internet en el aula y tengo algún tipo de dispositivo, a lo mejor que el profesor tenga uno y tenga una pantalla, puedo abrir el aprendizaje más allá de las fronteras del aula. Esta es clarísimamente una de las aportaciones. La otra aportación fundamental es que el alumno pueda usar en el aula las mismas herramientas que se utilizan en el mundo profesional, ¿no? Muchas veces en muchas áreas hay herramientas que podemos trasladar directamente al aula. Y tiene sentido y enriquece el desarrollo competencial del alumno. Y la tercera gran aportación de la tecnología, sin ninguna duda, es organizar el proceso de aprendizaje para poder atender a situaciones más complejas, como esta que hemos pintado. Obviamente, si ahora veis lo pequeñito que ha quedado el enfoque tradicional ahí en la esquina, ¿no? Y lo amplio y potente que es el enfoque ágil, está claro que es deseable este enfoque ágil, pero no se puede hacer sin el apoyo de la tecnología, ¿no? Volviendo un poco a la diapositiva que os ponía al principio, de la definición de aprendizaje ágil, me gustaría volver a leerla, a ver si ahora que hemos visto este esquema se entiende mejor de qué forma este marco de trabajo hace posible esta visión de la educación. El aprendizaje ágil consiste en una red de equipos de estudiantes y docentes. Fijaos cómo hemos hablado de no un aula con un profesor, sino un grupo de estudiantes que es acompañado por un equipo docente. Dentro de una cultura... Perdón, Manuel, es aquí donde adquiere mucha fuerza el rol del docente que acompaña, porque una red de equipos de estudiantes y docentes es un equipo integrado en el que el docente acompaña al alumno en la construcción de su propio aprendizaje. Por lo tanto, como bien dice Manuel, adquiere mucha más fuerza la metodología ágil que solo pensar en la vinculación de un docente a una asignatura y a un aula, sino que adquiere mucha más fuerza en pensar la vinculación de un equipo de profesionales que acompaña a un equipo de estudiantes en el logro de unos objetivos. Efectivamente. ¿Vale? Este equipo de estudiantes y docentes, dentro de una cultura centrada en las personas, claramente lo más importante es la persona, de ahí la personalización, la atención a la diversidad, el poner al alumno en el centro, que aprenden juntos, porque fijaos que cuando uno trabaja con un alumno, yo cuando recibo alumnos, imparto matemáticas también en un centro educativo, cuando recibo alumnos a los que no conozco, tengo que aprender, porque nunca he enseñado o nunca he acompañado el aprendizaje de ese alumno y, por tanto, ahí hay un aprendizaje que realizar, ¿no? Aprenden juntos mediante el feedback efectivo,
de cada actividad se emana un feedback y una mejora incorporable rápidamente a la siguiente actividad. Ciclos de decisión cortos, no evaluamos con una nota al final del trimestre, sino que estamos evaluando constantemente, potenciados por el uso de la tecnología como herramienta, no como fin en sí mismo, y que está guiada por un propósito común poderoso. Al fin y al cabo, eso es uno de los grandes retos de la educación y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, y es que el alumno entienda que ese propósito no es un propósito del centro, es un propósito también suyo, que cuando él va al colegio va a aprender y eso es su propósito y lo tiene que hacer suyo y él es el que decide cuánto aprende y en la medida en la que él está implicado y él es autónomo aprende más y al final que implica a toda la comunidad educativa, ¿no? Es un poco el enfoque ágil. Aquí por resumirlo, si yo tuviese la oportunidad de poder resumir la definición que acabamos de ver, yo creo que hay tres grandes principios que creo que son muy potentes. Uno, el concepto del propósito, la definición del propósito, que es el que justifica la razón de ser. Otro principio muy importante es el principio de la agilidad en cuanto a las estructuras, estructura de alumnos, estructura de profesores, estructura de recursos didácticos, y un tercer principio de transformación. Creo que es real la posibilidad de generar una transformación real, ¿vale? Una transformación real que implique a toda la comunidad educativa a través de una cultura centrada en las personas. Son tres principios muy importantes que subyacen al concepto y a aplicar la metodología Agile Learning, el propósito, la agilidad y la transformación. Quería también destacar que si os fijáis en los premios que se han dado hasta ahora y en los ganadores, en los proyectos tan interesantes que se han presentado, de alguna forma muchos de ellos encajan en algún aspecto de este diagrama. De alguna forma lo que proponemos lo que propone la Agile Learning es un marco de trabajo en el que existe una estructura que se entienda, ¿no? Una estructura en la que cada una de las innovaciones que estamos trayendo a la educación, pues si hablamos de cooperativo, pues encaja en este esquema. Si hablamos de uso de tecnología, encaja en el esquema. Atención a la diversidad, co-teaching, cambios en las instalaciones, porque no lo hemos hablado, pero una parte del enfoque ágil sería cambiar un aula, que podríamos poner aquí, como un espacio físico en el que se produce el aprendizaje y lo podríamos sustituir por un ecosistema en el que ocurre ese aprendizaje, ¿no? No sé qué nombre le pondríamos aquí, ¿no? Pero esa transformación de espacios que también hemos visto. Existen al final un montón de iniciativas que se están poniendo en marcha en los centros y a veces lo que falta es una visión de conjunto. Tenemos también un montón de modelos del JRC que también nos vienen a permitir evaluar y dar calidad y guiar algunos de estos aspectos, pero el Agile Learning, digamos que vertebra de alguna manera, fijaos esta columna verde que nos ha quedado en el esquema, vertebra el eje principal del aprendizaje, ¿no? Cómo el perfil de salida, cómo el desarrollo del alumno y cómo todo eso bebe del propósito del centro, de la misión, visión y valores, del ideario, y de ahí va hacia la comunidad educativa y mediante ese proceso en el que los equipos de docentes y alumnos interactúan y van generando, a través de actividades, van generando feedback, todo eso va revirtiendo, va mejorando y finalmente pues lo que hace ahí es desarrollar todas las competencias y capacidades del alumnado. No sé, Juan, si tienes algo más que añadir. Tienes el micro cerrado. Sí, perdón. Simplemente, bueno, pues quería acuñar una reflexión que hacía Manuel en relación a la necesidad del apoyo con la tecnología para el desarrollo de un modelo de estas características. Y lo has comentado también anteriormente, para nosotros entendemos que la tecnología se tiene que convertir dentro del intento, empezar a trabajar en un modelo que se oriente hacia el Agile Learning, se tiene que convertir en un soporte fundamental, pero tiene que ser eso, tiene que ser un soporte. Entendemos que la tecnología, hemos vivido con experiencias con algunos colegios con los que hemos tenido oportunidades de hablar y de poder trabajar, en el que la tecnología se ha convertido en un fin, la tecnología se ha convertido en muchos casos en casi a veces ha sido hasta un drama, ¿eh? Ha habido colegios en los que han empezado a establecer procesos de equipamiento y equiparse. La tecnología tiene que ser realmente un recurso para poder implantar una metodología como puede ser el Agile Learning, pero en definitiva
Y así un poco para ir casi cerrando, en definitiva creo que el logro, el éxito es alcanzar esa columna que ponía en pantalla verde, en la que el logro de los objetivos de aprendizaje por todos los alumnos a través de itinerarios de aprendizaje personalizado y con planes de trabajo que se adapten a las necesidades y la realidad de cada estudiante. Y aquí es donde realmente hay un proceso de inclusividad y equidad en la educación que creemos que es fundamental a la hora de atender cuáles son las necesidades que nuestros estudiantes tienen hoy y les van a servir para su futuro. Gracias, Juan Guerrero, gracias, Manuel Llorens, a los dos por esa ponencia tan interesante. Además, reforzando la importancia de la tecnología en la educación y en este contexto que estamos viviendo actualmente en el que es fundamental, ¿no? No podríamos acercarnos a mucha de la gente que habitualmente tenemos cerca, no podríamos haber hecho esa educación semipresencial que se ha tenido que llevar a cabo este año en muchos centros. Fundamental esta tecnología. Además, yo he aprovechado un momentito de vuestra charla para daros un poco de protagonismo en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y darle importancia precisamente a eso, ¿no? A lo que nos hemos tenido que reinventar todos desde que comenzó esta pandemia hace ya más de un año. Y pues bueno, la lectura positiva de la que hemos hablado antes, que es así, que ha venido para quedarse, la tecnología, y que tenemos que seguir evolucionando con ella y gracias a ella. Así que gracias a los dos por esta ponencia tan interesante. Hemos aprendido Muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias, Esther. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a seguir avanzando en esta tercera entrega de premios de innovación educativa y avanzamos con la novena categoría